Al respecto de los virus, si bien yo no podría asegurar 100% su existencia o no, es interesante saber que el descubrimiento oficial, digamos, de los virus, que lo llevó a cabo Dmitri Vanovsky, sucedió en 1892. Sin embargo, eso según la historia oficial, ¿no es cierto? Y sin embargo, la ciencia dice actualmente que los virus no se pueden ver en microscopios ópticos. La única herramienta que lo permite es un microscopio de barrido electrónico. Y curiosamente, el primer microscopio de barrido electrónico se inventó 33 años después de 1892. Por lo tanto, es raro que se haya descubierto un virus que se ve solo con un microscopio de barrido electrónico cuando el microscopio de barrido electrónico no había sido descubierto. Entonces, los que niegan la existencia de los virus básicamente lo que dicen es que nunca fue aislado un virus, ni se han cumplido nunca todas las etapas científicas para asegurar que un virus existe. Entonces, esto estamos hablando siempre de virus patógenos, es decir, como algo externo que nos viene a hacer daño a nuestro cuerpo. Bueno, y vamos entonces a la quinta ley biológica, la última, de la naturaleza, la quinta esencia. Es como una especie de resumen de algo muy interesante que dice Hammer. Dice la comprensión de cada enfermedad, entre comillas, como parte integrante de un programa especial de la naturaleza con sentido biológico y que se explica en el contexto de la historia de la evolución. Entonces la quinta ley biológica de la naturaleza, que se llama la ley de la quinta esencia, comprende el desarrollo de SBS como parte de la evolución del ser humano. El DHS es el punto de partida y la piedra angular de todo SBS. Debemos siempre regresar al DHS para comprender el conflicto, lo que el paciente pensó, sintió y sufrió en aquel momento, y entender asimismo cuáles fueron los raíles concomitantes, o sea, los raíles que paralelamente a ese conflicto se vivieron y quedaron en la memoria del cuerpo, y que también deben ser tomados en cuenta. Esto es fundamental para el diagnóstico. El ciclo termina con la finalización de las dos fases del programa especial. La naturaleza utiliza esos programas especiales para que el individuo pueda afrontar un extraordinario desafío y recupere la salud siendo más fuerte que antes. Comprender cada enfermedad como parte de un programa especial nos hace comprender asimismo que cada una de las llamadas enfermedades tiene un buen sentido biológico. El sentido biológico de los SBS es el para qué sucede. En la gran mayoría de los órganos, el sentido biológico está en fase PCL, pero en el caso de los órganos del cerebro viejo está en fase de conflicto activo. El concepto de sentido biológico nos lleva a pensar en la clasificación de benigno o maligno que se hace en la medicina clásica sobre los tumores. Hammer nos cuenta al respecto. ¿Benigno o maligno? En la medicina oficial, el carácter de benigno o maligno de un tumor depende de varios criterios. Junto al tamaño, apariencia y tipo de crecimiento del tumor, lo decisivo es, ante todo, el resultado del análisis microscópico o biopsia. Si el examen microscópico revela muchas células agrandadas con núcleos celulares agrandados, así como un gran número de mitosis, divisiones celulares, el diagnóstico será de maligno. Acá nos aclara Hammer. En el cuerpo, el crecimiento tisular, es decir, el crecimiento de las células, la multiplicación celular, se realiza siempre de la misma forma. La célula empieza hinchándose, el núcleo y las otras partes de la célula aumentan de volumen y se dividen, que es lo que se denomina mitosis. Justo antes de esa división, la célula ha doblado casi su tamaño. Luego, la célula se estrangula y se divide. Finalmente, en lugar de una célula, tenemos ante nosotros dos. Antes de la división,
La procreación queda de relieve por el grosor de los núcleos en relación al resto de la masa. Sería más correcto hablar de proliferación celular de tejido añadido en lugar de hablar de malignidad. La división entre benigno y maligno ofrecida por la medicina oficial no es en absoluto clara. A menudo los especialistas se contradicen entre ellos, y esto sobre todo cuando el crecimiento tisular acaba de empezar o cuando casi ha llegado a su conclusión. Esos son los momentos de mayor conflicto, ¿no? De mayor duda o contradicción. Estas nociones proceden de la religión judeocristiana y toda la medicina ha sido construida basándose en ese modelo religioso. Hasta aquí no se comprendía por qué los tejidos empezaban repentinamente a desarrollarse. Se atribuía a un error de la naturaleza y se lo calificaba como maligno. Gracias a la germánica, sabemos ahora que los tejidos no crecen simplemente porque sí. Se trata siempre de un programa especial de la naturaleza con sentido biológico y gobernado por el cerebro. Si se examinase al microscopio el tejido de un embrión o el de una herida en vías de reparación, ambos deberían ser calificados como malignos. En ambos casos las células aparecen engrosadas y sus núcleos celulares aumentados. Sin embargo, solo indican un crecimiento celular vital. Un ejemplo de sentido biológico. ¿Cuál es el sentido biológico de la proliferación del tejido en las glándulas mamarias, lo que se llama cáncer de mama, de la joven madre de nuestro ejemplo? Ahí hice un asterisco. El ejemplo al que se refiere está desarrollado de modo completo en este folleto, escrito por Hammer, que se encuentra en internet muy sencillamente. Con un mayor número de glándulas mamarias se produce más leche materna. Este excedente de leche materna está a disposición del niño. La madre naturaleza desea que se cure con rapidez, por eso prepara más alimento. Mientras dura el conflicto, el tumor aumenta. El niño podrá, por así decir, mamar hasta saciarse y recuperarse rápidamente del retraso en su desarrollo debido al accidente. Este ejemplo viene a raíz de una madre cuyo hijo tiene un accidente. Entonces la madre al tiempo desarrolla, entre comillas, un cáncer de mama, de glándulas mamarias. Justamente acá se explica el porqué de ese desarrollo tumoral. Este SBS arcaico, así primitivo, todavía conservaba su significado en los pueblos primitivos, en los que incluso se daba el pecho a la pareja cuando estaba enferma. En nuestros días es inimaginable, pero la naturaleza no tiene en cuenta la modernidad de nuestra vida actual, que en realidad está muy alejada de la biología. Aquí otra explicación del sentido biológico. Los dolores del aparato locomotor. Su sentido biológico es que el individuo afectado haga reposo. Al igual que un coche ha de estar parado para poderse reparar, los huesos, los cartílagos, los tendones y los músculos no pueden recuperarse a menos que se repose. En el caso de los huesos, la osteólisis que se produjo durante la fase de conflicto activo ahora, o sea, una ulceración, en la fase PCL se regenera, es decir, se recalcifica. El hueso en recalcificación produce una progresiva expansión dolorosa, mucho más grande y más dolorosa, con síndrome, eso lo veremos más adelante, del periósteo, que es como una telita, una pielcita del hueso, debido al edema o inflación existente en esa zona. Voy a volver a leer esto sin los paréntesis. El hueso en recalcificación produce una progresiva expansión dolorosa del periósteo debido al edema existente en esa zona. Cuando el periósteo, piel del hueso, rebase el punto máximo de dilatación, el dolor, que durante 8 semanas va en aumento y durante 8 semanas va disminuyendo, irá desapareciendo lentamente y la recalcificación del hueso mediante la producción de callo se indurará. Es decir, a partir de ese momento, el hueso va lentamente recuperando su consistencia total. El sentido biológico del SBS de hueso hay que buscarlo al final del programa especial, y es el refuerzo del hueso en la zona afectada, justamente para que no vuelva a romperse o a lastimarse.
Esto siempre y cuando no nos olvidemos de que el conflicto esté absolutamente resuelto y no hayan recaídas. Por eso lo más importante o lo más interesante sería conocer la nueva medicina desde que somos pequeños para afrontar los conflictos y resolverlos al 100%. Bueno, el sentido biológico en los SBS correspondientes a cada capa embrionaria del cerebro están en una de las fases de conflicto. Entonces, en el endodermo o tronco cerebral, el sentido biológico está en fase de conflicto activo. En el mesodermo viejo, cerebelo, sentido biológico en fase de conflicto activo. En el mesodermo nuevo o médula cerebral, sentido biológico en fase PCL, y es el grupo de lujo. Por ejemplo, como el ejemplo de recién de los dolores del aparato locomotor. Y el ectodermo, me falta una M, o la corteza cerebral, el sentido biológico está en fase de conflicto activo también. O sea que el único que tiene el sentido biológico en la fase PCL es el mesodermo nuevo.